es cierto que cuando nos imaginamos la pobreza extrema o cuando vemos algunas imágenes de regiones de nuestro continente, del mundo, que se mueren de hambre, nos escandalizamos y hasta se nos pone la carne de gallina. La pobreza no es querida por Dios, es el fruto de pecados concretos de personas y grupos de personas que, aun sin pretender conseguir ese efecto, logran que unos pocos tengan muchísimo y unos muchísimos tengan excesivamente poco, y algunos ni siquiera para sobrevivir. Digo, si esta pobreza nos enternece el corazón, también hay que decir que no hay pobreza más grande, más temible, que aquella de aquel que piensa, que sabe, que piensa que está en lo correcto y ni siquiera puede imaginarse que está en un error, en una equivocación. Porque si bien es cierto que la pobreza sociológica es fuerte, también es cierto que el pobre sabe que es pobre y tiende con todo el esfuerzo y requiere nuestra solidaridad para salir de su pobreza. Y es uno de los objetivos inexcusables de cualquier gobierno del mundo. Más aún la doctrina de la Iglesia dice que los países más potentes, más ricos, tienen obligación permanente con los países más pobres y con los sectores del mundo que pasan hambre. Pero la pobreza de aquel que piensa que está en lo correcto, que ni siquiera puede arrepentirse de su situación y aún piensa que está haciendo lo mejor, es pavorosa. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, ya que estamos en el año de la familia, pensemos en aquellas personas, buenas personas al fin y al cabo, pero que de alguna forma el demonio, el diablo les come la cabeza y comienzan a vivir como marido y mujer sin la bendición del sacramento del matrimonio. Se hacen daño a su propia pareja, hacen daño a los hijos que puedan surgir y le hacen daño tremendo a la sociedad, y algunos piensan que están haciendo lo correcto, por lo tanto ni se arrepienten ni hacen ningún intento para salir de su situación. Algo similar hay que decirlo de quien se divorcia y se vuelve a casar, o quien comienza a vivir con alguien que está divorciado, peor aún, si esa persona aún está casado con su legítimo esposo, con su legítima esposa, y piensa que está haciendo lo correcto. Me estremezco cuando escucho en la propaganda y veo cómo algunos países del mundo incluso han pervertido el concepto de familia y piensan que puede formar familia dos hombres, dos varones o dos mujeres, y piensan que están en lo correcto. ¿Cuándo se van a arrepentir? ¿Cuándo se van a dar cuenta que están dañándose a ellos mismos, que dañan a la pareja a quien dicen querer? Y le hacen daño a la nación. A estos pobres también se dirige la buena noticia, no solo de abrir los ojos a la realidad, sino que hay posibilidad de arreglar la situación, aunque sean medidas dolorosas. El darme cuenta de que he estado engañado, de que lo que yo creía que era bueno y que pensaba que los otros estaban equivocados, era yo quien me equivocaba.
Padre, es que viera qué feo se siente, dicen algunos, es que no puedo ir a comulgar. No, hijito, no, hijita, no puedes. Si tu situación familiar no es dentro de la norma de la Iglesia, vos misma, vos mismo, con tus acciones, y no una acción en el pasado, sino una acción mantenida, reiterás tu estar al margen de la Iglesia. Padres, que otros salen a leer, a mí me gustaría salir a leer, no podés. Padres, que otros participan en la procesión de ofrenda o participan recogiendo la limosna, yo quisiera, no podés. Padres, que yo quisiera ser padrino o madrina, no podés. Tu situación concreta que vos escogiste te ha colocado al margen de todo ello. Padres, que las ganas de comulgar, no podés. No podés no cumplir los requisitos porque obstinadamente te has mantenido en una forma de vivir al margen de lo que manda la Iglesia, quebrantando continuamente uno de los mandamientos del Decálogo. Padre, es que hay que separarlo, no. Con todo el cariño y con todo el amor y con todo el afecto, los cristianos, como la Iglesia, como Jesucristo, aunque aborrece el pecado, quiere al pecador, pero este cariño al pecador no puede llevar a la Iglesia ni a los miembros de la Iglesia a ser ni alcahuetos ni a decir mentiras. Tu situación es grave, pecado mortal. Y pecado mortal continuado. Y el llamado de la Iglesia, el anuncio del Señor a través de la Iglesia es que tu situación puede arreglarse, pero tenés que proponer que se arregle. Padre, es que solo insiste en la Iglesia sobre el sexo. Hablemos de otra cosa. Hablemos del ladrón continuado. Y hay ladrones continuados. O roban porque están explotando a las personas que dependen de él. Los explotan, no le pagan lo justo. O si son trabajadores, no trabajan lo justo que deberían de trabajar y también explotan al dueño, al patrón. Y si es del Estado, lo mismo que se diga. Y mientras dure esa situación de injusticia, de explotación, de pecado, no puede ir a comulgar. Escogió vivir al margen de lo que indica la Iglesia, de lo que indica Dios, no se arrepiente. Incluso hay algunos que piensan que son muy vivos y están aprovechando el momento y no se dan cuenta que se dañan a ellos profundamente, dañan a la familia y dañan a la nación. Y el que por los engaños del demonio, en último término, se fanatizan en las ideologías y piensan que lo máximo de su vida es hacer triunfar su ideología, su forma de pensar, destruyendo, aunque sea calumniando al contrario, no pueden, están en un pecado continuado. No pueden comulgar, no pueden. No pueden confesarse, no hay absolución, no hay. Algunos ni siquiera tienen la conciencia de pecado. ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Y cómo van a ofrecer un reparar el mal que han hecho, el propósito de la enmienda, si piensan que están haciendo lo mejor? Y piensan algunos incluso que es la Iglesia la que se equivoca o que es que los mandamientos ya están fuera de lugar y hay que reformarlos para hacerlos aceptables a un grupo de personas más o menos extenso, olvidándose que los mandamientos son de Dios y que nosotros hemos sido modelados, creados precisamente para poder cumplir esos mandamientos.
Somos nosotros los que nos obstinamos en hacernos daño. Y la oferta, por eso, no solo al pobre sociológicamente hablando, económicamente hablando, que se le dirige el anuncio de la obligación de los demás de colaborar con él para salir de su pobreza, sino también del que está engañado y vive un mundo irreal. Para salir de su pobreza más extrema, más horripilante, que es el de una conciencia pobre de verdad. ¿Qué más nos dice Isaías? Que recoge Lucas en palabra de Jesús. Para anunciar la liberación a los cautivos. Y si la cautividad en primer lugar es la física, quien está preso, para recordarle a la sociedad también que la última palabra y en la meta de una sociedad que se crea realmente humana no solo es la justicia, por la cual hay que premiar al bueno y castigar al malo, sino que la justicia solo es una etapa intermedia en una sociedad que se crea humana. Y hay algo más de la justicia, un plus sobre la justicia, que es un acto de amor, que es la misericordia, y como la misericordia es el perdón. Que no es el ideal de una sociedad que se crea humana, el mantener castigado, vengándose del que ha hecho un mal, ha cometido un delito, sino ayudarle a la regeneración del delito para poder ser integrado a la sociedad y alcanzar de la sociedad también el perdón. Padre, ¿qué está diciendo? Y lo repito con todas las palabras. Y qué cautividad más horrible de aquel que incluso en los sistemas que se creen buenos judicialmente hablando, que han cumplido ya la condena y los marcan para toda la vida, que tienen que declarar que son expresidiarios y tienen que estarse reportando y anunciarle a la comunidad donde piensan vivir que son presidiarios y que cometieron tal delito y que ya lo pagaron. ¡Qué cautividad más escandalosa es esa! Para crear una sociedad hipócrita de quien se cree bueno y que segrega al que piensa esta sociedad que es mala, sin ofrecerle la posibilidad de una reinserción real, de un perdón real, que no es el olvido de lo que hizo, sino la adecuación de los medios de esa sociedad para que la persona pueda superar incluso lo que le llevó a cometer. Y pensemos en este momento el delito más escandaloso y más grave que podemos imaginar. Padre, ¿qué está diciendo? En esta misma línea, el otro día hablando con alguien, porque no saben, como condicionado incluso la conciencia, le decía en línea de perdón, ¿qué pecado hay que la Iglesia no pueda perdonar? ¿Qué acción humana ya pasa la raya de tal forma que la Iglesia no pueda perdonarla en el sacramento de la reconciliación? O pensemos, qué acto perverso tan horrible que ni siquiera Dios quiera perdonarlo o pueda perdonarlo. Y nos olvidamos, y hay que decirlo con todas las palabras en este tiempo aún de Navidad, que el Padre nos envió a su Hijo para que nos liberara, para que nos salvara, para que nos perdonara todas las canalladas que hemos hecho a lo largo de la historia, incluso las nuestras personales.
Y tantas veces nos olvidamos por esta cierta hipocresía generalizada en el mundo de pensar esto ya no lo perdono, lo vamos a tocar en la primera lectura. Sin embargo, cuando me acerco a comulgar, se me olvida que lo primero que reconozco es que yo soy un delincuente, que soy un pecador, y que lo que voy a invocar del Señor es su infinita misericordia para que me perdone. Y lo repito, cuando me acerco a confesarme, lo primero que tengo que reconocer con todas las palabras es que yo soy un pecador y lo que invoco no es mi derecho al perdón, mi justicia para obtener el perdón de Dios, sino lo que invoco es la infinita misericordia de Dios, que aun a pesar de ser yo un pecador, el amor de Él es más fuerte y más estable, y le pido que me ayude a regenerarme, para que mi pecado no es como el delito del otro. ¿De qué cautividades estamos? Pero tremendamente sujetos que ni siquiera nos damos cuenta. Y no hablo solo de quien no controla su sexualidad, sino que se deja controlar de ella, de quien no controla sus apetitos, de quien es capaz de sacrificar hasta a sus hijos, y algunas veces lo expresan así, para ellos estar bien. Qué monstruosidad y qué degenere si viene precisamente de los padres o de alguno de los padres. O peor aún, o tan mal si es de una parte de la sociedad, refiriéndose a los más pequeños o refiriéndose a los que ya somos ancianos y que a lo mejor para algunos ya no somos económicamente rentables. Y qué perversidad y qué cautividad que nos lleva incluso a permitir que una sociedad pueda asesinar en el vientre de la madre al hijo que comienza a formarse y se piense aceptable. Y hay que decir la verdad. Y hay que decir toda la verdad. Y la cautividad de quien no puede ver el dinero sin abalanzarse sobre él, comiéndose a quien se tenga que comer. Y qué feo cuando los hermanos se pelean por una herencia, o cuando el padre o la madre se come a los hijos por la herencia de... ¡Qué feo! Y no solo para ser bonito, sino cómo pone de manifiesto la perversión que aún domina nuestras instituciones y nuestras sociedades y que carcome nuestra conciencia. Me envió a liberar a los cautivos. Y no hay peor cautividad de quien se deja llevar por las ideologías, por los fanatismos y que ni siquiera se da cuenta que está esclavizado. Y la curación a los ciegos, la ceguera de algunos que no quieren ver la verdad, Jesucristo es la verdad, que no quieren ver la luz que brilla en las tinieblas y prefieren las tinieblas porque así están más tranquilos y no les remuerde la conciencia. ¿Cómo hay que abrir los ojos frente a nuestras realidades concretas? Y no andar en una casa de brujas para ver quién es de los otros, sino en una interiorización de mi propia persona para ver en qué estoy fallando.
de mi propia familia para ver cuál es la falla que no le deja brillar con el esplendor de la luz de Dios. Y esto, queridos hijos, ¿por qué no decirlo? También puede operar incluso al interior de la propia iglesia. Quien piense que su grupo, que su movimiento, que su agrupación es lo mejor y aunque se hundan las otras, esa agrupación tiene que sobresalir por lo demás, olvidándonos, por amor de Dios, que todos somos partes de un mismo cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. En nuestro organismo eso sería escandaloso, que algunas células de nuestro cuerpo dijeran: ¿y qué nos importa el resto? Y nos las comemos para sobresalir. Y el que se niega a servir a los demás para buscar ser servidos y buscar el prestigio antes que buscar la verdad, Jesucristo es la verdad. ¿Qué más nos sigue diciendo? Porque es el anuncio más trascendental de cuanto se ha dado en toda la historia de la humanidad, siempre actual y siempre presente. Para dar la libertad de los oprimidos, la opresión de la propia conciencia, la opresión del error, la opresión de la perversión de la conciencia. Y cómo no, para anunciar el año de gracia del Señor, para anunciar que todos esos males en la persona de Jesucristo tienen solución, no por arte de magia, que requiere nuestra colaboración, pero que en la persona de Cristo ya están vencidos. Y si no me llega a mí, es porque me obstino de hacer como la avestruz, de meter la cabeza bajo la tierra para no enterarme. Porque algunas veces, para poder sobrellevar la angustia de mi propia vaciedad y de mi propia maldad, me tengo que dedicar a ver en qué fallan los demás y a dirigir las pláticas del grupo sobre las fallas de los demás, no sea que se les ocurra pensar en mis fallas personales, el chisme, la calumnia, la difamación. Y anunciar el año de gracia del Señor. Y este año de gracia, ¿cómo se siente, cómo se experimenta? Sino a partir de la verdad, cuando brilla la verdad en nosotros y cuando colaboramos con la verdad. Bellísima página de Juan. Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Ahora apenas es una respuesta, mala respuesta, insuficiente respuesta a este amor infinito de Dios por nosotros. Pero este amor a Dios no es un sentimiento abstracto, invaluable. Este amor a Dios lo conozco porque cumplo los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, sin andar inventando que uno ya pasó de la moda y que el otro tiene que adecuarse a las exigencias de la sociedad. Son la forma que manda Dios que nosotros vivamos. Y sobre todo, dice Juan, no puedo decir que amo a Dios, sería un mentiroso si no quiero a la persona concreta que convive conmigo, que está conmigo en el propio país. Recordémoslo en las palabras concretas de Juan. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano,
es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandato: el que ama a Dios, que ame también a sus hermanos. Queridos hijos, frente a esta realidad, frente a estas palabras que no son de hoy, que no son coyunturales, hay mucho que tenemos que cambiar en nuestra existencia. Hay mucho que tenemos que convertir. Y comienza la conversión diciéndole al Señor: perdóname, y abro mi existencia a la acción de tu gracia. Perdóname. Y lo sabemos, que para que nos aproveche el perdón que Dios ofrece en Jesucristo a través de la Iglesia, hacen falta 5 condiciones. La primera, un examen real de nuestra conciencia. Mi vida contrastada con los 10 mandamientos, sin engañarme. No es decir, es cierto que ando jugando con el nombre de Dios, pero como Dios todo lo perdona, no, mijito. Examen de conciencia. Es cierto que no voy a misa, puede decir, pero ¿quién me obliga a ir a misa? Santificar la fiesta. Es cierto que a mi papá y a mi mamá los trato como un traste viejo, porque al fin y al cabo ya son honrar a padre y madre. Es cierto que a tantos me los como con la lengua, para eso está, y el que tiene, no matar. Es cierto que con mi intimidad hago lo que me ronque la gana y nadie me tiene que pedir. No cometerás actos impuros. Es cierto que yo me aprovecho, y si le puedo subir a los precios, ¿por qué no voy a subirle? Y si me puedo cachar algo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si el otro es tonto y no robarás. ¿Y por qué voy a decir siempre la verdad? Pues esto es un tonto, me voy a hacer más débil. No levantar falsos testimonios ni mentiras. Y si el otro no cuida al esposo o a la esposa, que es un tonto, no sé cuánto, no codiciarás a la mujer, al esposo de tu prójimo. No sea que el Señor nos tenga que decir, como aquella samaritana: has dicho bien que no tenés marido, porque 7 has tenido y el de ahora tampoco es tu marido. Que el Señor no me quiere, el Señor siempre te quiere. Y porque te quiere, no te oculta la verdad, para que puedas arrepentirte y cambiar. Examen de conciencia. El dolor de los pecados, que es saber que hemos ofendido al amor de Dios, por mi culpa, por mi grandísima culpa, sin que le pueda echar la culpa al otro. El propósito de la enmienda no solo que a partir de hoy me porto bien y no lo vuelvo a hacer, sino que voy a reparar el mal que causé. Y nos dice Zaqueo: si a alguien defraudé, ahora le regreso 4 veces más. Decir todos los pecados al confesor. Todos. No, de esto es lo que me quiero confesar. Esto es lo que reconozco y esto es lo que quiero pedir, porque del otro estoy muy tranquilo y muy a gusto. No, todos los pecados. Porque el confesor tiene que ayudarme incluso si mi conciencia se ha encallecido, o peor aún si he perdido la conciencia de algunos pecados, peor aún si pienso que lo que estoy haciendo es normal y que todo el mundo lo puede hacer sin que pase nada, o que en la iglesia de hoy, porque tiene que ser moderna, esto ya no es pecado.
¿Quién te ha comido la conciencia? Cumplir la penitencia, que son las cosas que nos van a llevar precisamente para fortalecer nuestra voluntad. Padre, ¿y entonces qué tengo que hacer? Por amor de Dios, entrar a tu propia persona, hacer este examen, examinar tu familia. Si a quien llamas hoy tu pareja realmente es tu legítimo esposo, tu legítima esposa, o hay que arreglar esa situación. Y anunciar un año de gracia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.